Este fanfic lo estás escuchando en Rangerfix, únete a nuestro Patreon para escuchar mucho más, empecemos. Capítulo 25. Transformando al carnicero en un gnomo, por favor, dame piedras de poder. Mientras Shigaraki Tomura se acercaba a la cámara frigorífica, un sonido extraño llegó a sus oídos. Era rítmico, húmedo, como alguien comiendo. O quizás una bestia carnívora alimentándose. Curioso, Shigaraki desvió su mirada hacia la fuente del ruido. Y entonces lo vio. Dentro de la cámara refrigerada, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, había un hombre grotescamente obeso. En sus manos había un gran trozo de carne de cerdo descongelada. Lo levantó con indiferencia, no hacia su boca, pero hacia la enorme boca que se había abierto en su estómago. La carne desapareció en la boca abdominal con repugnantes sonidos de masticación. Shigaraki lo reconoció inmediatamente. Este era su objetivo. El carnicero. ¿Héroes? Menudo chiste. Solo un grupo de cobardes con miedo a morir. La boca en la cabeza del carnicero escupía maldiciones mientras la que estaba en su estómago devoraba carne. Claramente estaba reviviendo un encuentro pasado. Una vez fue acorralado por varios héroes profesionales, derrotado, casi desesperado. En su lucha final, se había preparado para darlo todo, dispuesto a llevarse a alguien con él. Pero en el momento en que luchó como un animal acorralado, los héroes dudaron. Evitaron la confrontación directa. Y finalmente le permitieron escapar. Al pensarlo ahora, el desprecio se retorció en su rostro. De niño, él admiraba a los héroes. Ahora, eran peores que él. Cobardes. Y gracias a esos cobardes había encontrado este lugar. Un paraíso. Sus ojos brillaron mientras miraba alrededor del almacén frigorífico repleto de carne. Su don prosperaba gracias a la carne. ¿Con este suministro hasta dónde podría crecer su fuerza? El pensamiento hizo que su estómago masticara más rápido. Su apetito aumentó. Al ver al carnicero maldecir a los prohéroes mientras se atiborraba, Shigaraki lo encontró extrañamente divertido. Le recordó a las ancianas de su vida anterior gritando en las calles. Pero la diversión fue fugaz. No podía permitir que esto continuara. No porque quisiera defender a los llamados héroes que estaban siendo insultados. A sus ojos, cualquier héroe profesional que deliberadamente dejara escapar a un asesino caníbal para protegerse ya había perdido el derecho a ser llamado héroe. Fraudes. En todo caso, Shigaraki sentía desprecio hacia ellos. No, tuvo que detener al carnicero debido a su don. Segunda boca. La capacidad de almacenar carne y huesos consumidos para amplificar la fuerza y regenerar lesiones. Cuanto más comía, cuanto más fuerte se hacía. Si esto continúa, la pelea solo se volverá más problemática. De hecho, Shigaraki sospechaba que si el carnicero limpiaba este congelador, su fuerza bruta podría aparecer en la misma conversación que el actual héroe número 1, All Might. Pero a pesar del poder de ese don, Shigaraki no tenía intención de reclutarlo. Incluso los villanos tenían líneas. Algunas fronteras representaban los últimos vestigios de la humanidad. Canibalismo. Ese fue uno de ellos. El carnicero lo había cruzado. Ni una sola vez. Repetidamente. Este no era un hombre al borde del abismo. Se había caído por completo. Un perro rabioso sin salvación. Y Shigaraki no tenía ningún interés en despertarse un día y descubrir que estaba en el menú de alguien. Así que tomó una decisión. Si el don del carnicero era valioso, entonces el cerebro que estaba unido a él ya no estaba. Él lo reemplazaría. Convierte al carnicero en un gnomo. No era relevante que el carnicero pudiera sobrevivir al proceso de transformación. Si él aguantaba, excelente. Si él fallaba, no se perdería nada de valor. Después de todo, él no era más que un desecho humano. Shigaraki inspeccionó cuidadosamente el almacén frigorífico y confirmó que no había ninguna salida secundaria. Satisfecho, él dio un paso adelante en silencio. La caza había terminado. La operación estaba a punto de comenzar. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 26. Sé un buen chico y conviértete en mi almuerzo. Justo cuando Shigaraki Tomura estaba a punto de hacer su movimiento, el carnicero de repente se detuvo. El trozo de cerdo que tenía en las manos se detuvo a mitad de camino hacia la boca abierta que tenía en el estómago. Su nariz se torció. Olfateó el aire, una vez, 2 veces. Entonces su expresión cambió. Carne fresca y... Al instante siguiente, se levantó del suelo. La cadena que lo rodeaba vibró al agarrar el gancho de carnicero y comenzar a caminar hacia la entrada de la cámara frigorífica. Porque podía olerlo. Carne humana fresca. Y esta era su base.
Solo había una explicación. Un intruso había entrado. Y, al ver que su presencia quedaba expuesta en el último segundo, Shigaraki no entró en pánico en lo más mínimo. Se había estado escabullendo antes solo porque no quería que el carnicero escapara. Pero ahora que había confirmado que el almacén frigorífico solo tenía una salida, el carnicero no tenía ningún otro lugar a donde ir. Así que no había nada de qué preocuparse. Shigaraki dejó de esconderse. Entró en la puerta abiertamente, bloqueando el único camino para salir, e incluso ofreció un saludo cortés. Hola. Buenos días, señor carnicero. Para ser honesto, Shigaraki había considerado atacar antes de que el carnicero lo notara. Pero la distancia era demasiado grande. Y su control sobre Dekai todavía era limitado. En ese momento, solo podía descomponer lo que sus manos tocaban físicamente. No podía activarlo de forma remota. Si pudiera usar Dekai a distancia, habría terminado esto en el momento en que el carnicero comenzó a comer. Pero esa limitación no era permanente. Ya tenía planes para compensarlo. O bien fortalecer Dekai hasta que pudiera destruir sin contacto directo, o bien obtener un don adecuado para ataques de largo alcance. Y para ambas opciones ya tenía algunas pistas. Huele increíble y en el instante en que vio a Shigaraki, el carnicero comprendió de dónde provenía ese olor a carne fresca. Inhaló profundamente, con los ojos fijos en el chico que bloqueaba la entrada y una sonrisa salvaje extendiéndose por su rostro. Pero no se precipitó. En lugar de eso, interrogó a Shigaraki con inesperada cautela. Niño, ¿quién eres? ¿Y cómo supiste que estaba aquí? Él no estaba siendo educado por amabilidad. Él estaba siendo cuidadoso. La calma de Shigaraki no era natural. Si Shigaraki no hubiera sabido quién era, al carnicero no le habría importado. Pero Shigaraki lo había llamado por su nombre en el momento en que se conocieron. Y lo hizo con la misma expresión que uno usaría para saludar a un extraño en la calle. Eso fue lo que hizo que el carnicero se sintiera cauteloso. Las heridas de su última pelea aún no se habían recuperado por completo. No era un buen momento para empezar batallas innecesarias. A menos que estuviera seguro de poder terminarlos limpiamente. Lo más importante es que necesitaba saber cómo se había expuesto su ubicación. ¿Tuvo este niño la mala suerte de estar en el lugar equivocado? ¿O lo habían rastreado? Si fue el primero, bien. Un niño solitario era solo comida. Pero si fuera el segundo y luego necesitaba irse. Porque por mucho que se burlara de los prohéroes, el carnicero sabía la verdad. Había monstruos entre ellos. Y después de que el último grupo no logró atraparlo, la siguiente oleada no llegaría en números pequeños. Vendrían en manada. A los héroes les encantaba esa táctica. Rodear, abrumar, llamarlo justicia desde la posición moral superior. Shigaraki escuchó y luego se encogió de hombros casualmente. ¿Quién soy yo? Piensa en mí como un jinete enmascarado que pasa. En cuanto a mi verdadera identidad, no te molestes. Porque estás a punto de morir. ¿Estás diciendo que estoy a punto de morir y...? La malicia en el tono de Shigaraki era inconfundible. La precaución del carnicero se transformó en algo más simple. Hambre. Dejó de buscar respuestas. Ya no le importaba. En ese momento, solo quería una cosa. Convertir a Shigaraki Tomura en su próxima comida. Comentario 1. Votar. Capítulo 27. Debería haberlo sabido antes de esperar algo de una escoria como tú, por favor, dame piedras de poder, niño arrogante. Rugió el carnicero. Ni siquiera los héroes profesionales se atreven a venir a por mí. ¿Qué te crees que eres? No eres más que comida. Te lo digo. Hoy estás muerto. No importa quién seas. Interrumpiste mi comida, así que no te irás de aquí. Quédate quieto y conviértete en mi almuerzo. Se lamió los labios grotescamente. Si me dejas comerte tranquilamente, tal vez tu familia sobreviva. Pero si intentas huir, te encontraré. Y cuando lo haga, me comeré vivos a tu padre y a tu madre, justo delante de ti. Shigaraki bajó la cabeza. Su rostro estaba oculto. El carnicero lo confundió con miedo. Alentado, se animó aún más. ¿Sabes por qué me convertí en criminal? Se burló. Una vez un idiota me llamó bicho raro. Así que encontré su casa. Me comí a su mujer y a su hijo delante de él. Y luego me lo comí también. Si no quieres que tus padres mueran así, será mejor que te comportes. El aire en la habitación pareció bajar 10 grados. Entonces, ¿y no te arrepientes de nada? Preguntó Shigaraki en voz baja. El carnicero no notó el cambio de tono. ¿Arrepentimiento? Rió, grotesco y orgulloso. Lo único que lamento es haber comido tan rápido.
Ver la cara de ese hombre al deslizarse en mi estómago, ese miedo. Inolvidable. Y veo. La voz de Shigaraki se volvió glacial. No debería haber esperado nada de gente como tú. Por un breve momento, consideró una posibilidad. Que tal vez el canibalismo del carnicero fuera una necesidad retorcida ligada a su don. Se había equivocado. No había ninguna justificación aquí. Ninguna compulsión trágica. Solo indulgencia. Crueldad por placer. Había sido una tontería esperar siquiera un rastro de moderación. El carnicero parpadeó y luego estalló de ira. ¿Expectativas? ¿De mí? Eres comida. ¿Quién demonios te crees que eres? Morir. Con un violento golpe, arrojó el gancho de carnicero directamente al pecho de Shigaraki. El anzuelo silbaba en el aire, afilado y mortal. Cualquiera que quedara atrapado sería arrastrado de vuelta sin remedio. Solo otra presa. Debido a su enorme complexión y escasa movilidad, el carnicero había encargado un equipo especializado. Un arma transformable y controlable con gancho y cadena, diseñada para compensar sus debilidades. Esa arma lo había llevado a través de incontables peleas. Le dio alcance. Control. Dominio. Y en su mente, este chico arrogante caería como todos los demás. Excepto, él no lo hizo. Shigaraki lo esquivó limpiamente. El anzuelo pasó a su lado. Y antes de que el carnicero pudiera reaccionar, Shigaraki lo atrapó. Entonces, grieta. El metal se desintegró en su mano. No doblado, no roto. Borrado. La cadena se aflojó. Solo un fragmento inútil quedó en las manos del carnicero. Shigaraki dejó caer casualmente los restos en ruinas al suelo. Se encogió de hombros. Bueno, parece que no tiene lo necesario para prepararme su almuerzo, señor carnicero. Inclinó la cabeza ligeramente, en un tono casi educado. ¿Sabes? La humildad es importante. Hablar de grandeza sin tener la fuerza para respaldarlo. Así es como se pierden los dientes. ¿No estás de acuerdo? Las venas del carnicero se hincharon. Pequeño bastardo, quiero probar tu carne más que nunca ahora. Con un rugido furioso, su enorme cuerpo se lanzó hacia adelante. Un muro de carne y rabia que avanza. Chocando contra Shigaraki como un ariete humano. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 28. La ejecución del abrazo de oso del carnicero, por favor, den piedras de poder. Al ver al carnicero abandonar las armas y lanzarse al combate cuerpo a cuerpo, Shigaraki no pudo evitar burlarse. ¿De cerca? Esa fue la peor decisión posible. Sí, aún no había tenido años para refinar completamente de Kai. Pero comparado con el Shigaraki de la era canon en esta etapa, estaba muy por delante. Porque este no era el hombre niño ignorante e inestable que no entendía el verdadero horror de su propio don. Esta fue alguien que lo hizo. Durante el último mes, desde que llegó a este mundo, no se había relajado ni un solo día. Capacitación. Experimentando. Poniendo a prueba los límites. Porque la presión de All for One era muy real. Y esa presión había forzado el crecimiento. En la línea temporal original, la descomposición de Shigaraki en sus inicios requería el uso de los 5 dedos para tocar un objetivo. La destrucción comenzaba solo desde el punto de contacto, y si el daño no era grave, incluso podía curarse. Ahora, esto ya no era así. Podía activar Dekai desde cualquier parte de su cuerpo. Él podía controlarlo, iniciarlo y detenerlo a voluntad. Y aunque aún no estaba en el nivel de desintegración instantánea en polvo, fue más que suficiente para dejar a alguien paralizado permanentemente. Como mínimo, daños que arruinan la vida. Entonces, cuando el carnicero, cegado por la rabia, intentó arrastrarlo a un lugar cerrado, Shigaraki incluso sintió un destello de satisfacción. Y desprecio. Pero no bajó la guardia. El carnicero había sobrevivido a encuentros con múltiples héroes profesionales. Eso significaba experiencia. Posiblemente trucos ocultos. ¿Esta furia podría ser un cebo? ¿El combate cuerpo a cuerpo fue realmente su movimiento mortal? Los ojos de Shigaraki se enfriaron. Luego él también se lanzó hacia adelante. Los planes no importaban. En este mundo, el poder lo decide todo. Ante la fuerza abrumadora, los trucos no tenían sentido. ¿En qué demonios está pensando este niño?, murmuró el carnicero sorprendido. No esperaba que Shigaraki se lanzara contra él. Pero la confusión rápidamente se convirtió en alegría. ¿Una comida corriendo hacia sus brazos? Él no se negaría. El siguiente segundo se le abrió el estómago. La grotesca segunda boca se ensanchó hasta convertirse en una boca cavernosa.
Filas de dientes afilados, como de muelas, se agitaban en el interior. Todo lo que fuese capturado sería destrozado y tragado entero. Shigaraki no se inmutó. Porque esto fue exactamente lo que esperaba. Según los archivos de inteligencia del carnicero, él ya conocía el patrón. Si el gancho de carnicero de largo alcance fallaba, el carnicero pasó al combate cuerpo a cuerpo. Agarraría el objetivo en un abrazo aplastante. Encerrarlos, luego arrastrelos hasta la boca del estómago. Una acción tan brutalmente efectiva que se ganó un apodo en el submundo. La ejecución del abrazo de oso. Y ahora, tal como se predijo, y el carnicero se abalanzó, con los brazos abiertos, intentando atrapar a Shigaraki y alimentarlo directamente a esas fauces trituradoras. Pero, esto era precisamente lo que Shigaraki había estado esperando. Porque en el momento en que el carnicero se comprometió a abrazarlo, se puso dentro del alcance. Y esta vez era el carnicero quien había caminado hacia la muerte. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 29. Entonces, ¿y a qué sabe el agua regia? ¿Refrescante? En el instante en que el carnicero abrió la grotesca boca en su estómago, justo cuando Shigaraki parecía estar a punto de atacar directamente, arrojó un puñado de frascos sellados hacia esas fauces abiertas. Luego, con un paso lateral limpio, se deslizó entre los brazos del carnicero que lo sujetaban. Antes de que el hombre más grande pudiera adaptarse, Shigaraki agarró su brazo, cambió su peso y, utilizando el apalancamiento y el impulso, lo arrojó brutalmente por encima del hombro. El enorme cuerpo del carnicero se estrelló contra el suelo, lejos de las pilas de carne congelada. Solo después de crear esa distancia Shigaraki se detuvo. Él no hizo seguimiento. Él simplemente observó. Una leve sonrisa divertida tiró de sus labios. «Te gusta mucho comer, ¿verdad?», dijo a la ligera. «Entonces disfruta del plato especial que preparé para ti». «¿Qué?». Aún aturdido por el lanzamiento, el carnicero no entendió inmediatamente. Entonces, un dolor agudo y desgarrador surgió de su brazo derecho. Él miró hacia abajo. Donde las manos de Shigaraki lo habían agarrado, su carne se estaba convirtiendo en cenizas. Se extendió rápidamente. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, ruido sordo. Algo cayó al suelo. Su brazo derecho. Separado. Reducido. Desaparecido. Mi brazo. El pánico se apoderó de él. Instintivamente, activó su don. 2 bocas. Comenzó a quemar la carne y los huesos almacenados dentro de su cuerpo, intentando regenerar la extremidad. Su don le permitía almacenar carne consumida y materia esquelética, aumentando la fuerza y restaurando heridas. Pero no importaba cuánto gastara, la herida se negó a sanar. Del muñón solo brotó una fina y lastimosa capa de tejido crudo. Esto se debió a que la descomposición residual que permanecía en el sitio cortado continuaba erosionando cualquier nuevo crecimiento. Esta no fue la decadencia incontrolada de los primeros tiempos. Shigaraki lo había refinado. Las heridas que él le infligía ahora eran mucho más difíciles de recuperar. Esa persistente interferencia destructiva. Eso fue entrenamiento. Maldito seas, mocoso. El carnicero finalmente entendió. Él no estaba ganando esto. Ni siquiera estaba compitiendo. Pero antes de que pudiera escupir más maldiciones, la agonía explotó dentro de su abdomen. Su estómago-boca se convulsionó violentamente. Sangre derramada, no de carne consumida previamente. De él mismo. ¿Qué me has metido en la boca? Se retorció en el suelo, con ambas bocas vomitando sangre y el cuerpo sufría espasmos incontrolables. La escena era grotesca. Patético. Bueno, dijo Shigaraki con calma, un frasco era ácido industrial. El otro era un concentrado oxidante. Quizás me esté olvidando de algo. Él inclinó la cabeza pensativamente. Y no estaba mintiendo. Realmente no recordaba el cóctel exacto. Había hecho que Kurohiri adquiriera potentes reactivos industriales a través de canales del mercado negro. Él solo reconoció personalmente las etiquetas de agua regia y ácido nítrico. El resto, mientras derritiera las cosas eficientemente, no le importó. Originalmente, había considerado fabricar algún tipo de explosivo a base de irritantes, algo así como un compuesto de gas lacrimógeno utilizando aditivos muy picantes. Pero esa idea tenía 2 defectos. Primero, era un desastre hacer pruebas. No le interesaba ahogarse con los vapores durante los experimentos. Segundo, eso hubiera sido demasiado misericordioso. Para alguien como el carnicero, el dolor temporal no fue suficiente. Entonces reemplazó los irritantes con corrosivos químicos agresivos.
Y a juzgar por el estado actual del carnicero, el perfil de sabor parecía y efectivo. Observando al hombre convulsionarse, sangrar y aullar, Shigaraki concluyó una cosa. Después de hoy nunca más volvería a comer casualmente comida ofrecida por extraños. Comentario 1. Comentario Votar capítulo 30. ¿Y bien? ¿Disfrutando del festín que te preparé? ¿Y bien? ¿Qué tal el festín que te preparé? ¿Está rico? Te mataré. Mocoso. Te juro que te mataré. Ya atormentado por el dolor del regalo de Shigaraki, el carnicero casi perdió la cabeza de rabia ante ese tono burlón. Lágrimas y mocos le corrían por la cara mientras se ponía de pie con fuerza. Gruñendo y con los ojos inyectados en sangre, cargó. Ya no le importaba el dolor. Él solo quería una cosa: para destrozar a este muchacho. Al ver la avalancha salvaje, Shigaraki comprendió al instante. El hombre había perdido por completo el pensamiento racional. Guau, chasqueó la lengua. Qué fácil te rompes. Eso fue solo un aperitivo. El plato principal ni siquiera se ha servido, y ya lo estás perdiendo. Decepcionante. Pensé que me entretendrías más tiempo. Se encogió de hombros ligeramente. Bueno, de todas formas no esperaba mucho de ti. Si ya estás roto, entonces sí se acabó el juego. Su mano derecha se levantó. Dedos curvados. Puño apretado. Entonces, él dio un paso adelante y le dio un puñetazo directo al estómago del carnicero. El impacto hizo volar el enorme cuerpo como un cerdo herido. Se estrelló contra la pared de la cámara frigorífica y se deslizó hasta quedar inerte. Pero eso fue solo el comienzo. Antes de que el carnicero pudiera siquiera registrar el golpe, Shigaraki ya estaba allí. Cerró la distancia en un instante. Su mano derecha se abrió. Los dedos se extendieron. Tengo curiosidad, dijo Shigaraki en voz baja. Si no te quedan extremidades, ¿aún puedes hacerle daño a alguien? Un minuto después, Shigaraki se quedó de pie junto a lo que quedaba. El otrora imponente asesino caníbal, de más de 2 metros de altura, ahora no era más que un torso hinchado y sin extremidades que rodaba por el suelo. Una esfera grotesca de carne. Se agitó impotente, intentando inclinarse. Por favor, no me mates, no me mates. El depredador salvaje había desaparecido. En su lugar, un payaso patético. Absurdo. Lamentable. Miserable. Shigaraki no sintió nada. Una criatura que devoraba a la gente por placer no merecía simpatía. ¿Alguna vez perdonaste a la gente que te rogaron? Preguntó con frialdad. La respuesta era obvia. Shigaraki no tenía intención de matarlo, todavía no. No por las leyes de héroes de Japón. Esas normas no significaban nada para él. Era un villano. Si los villanos obedecieran las normas de la sociedad, no serían criminales. No. Mantuvo vivo al carnicero porque este destino era peor. Tenía la intención de entregárselo a su sensei, All for One. Y convertirlo en un Nomu. El proceso de transformación fue una agonía más allá de lo imaginable. Y una vez terminado, la víctima perdió la voluntad independiente. Reducido a una marioneta sin mente. Obligado a servir a quien lo derrotó. Para Shigaraki, ese fue el castigo perfecto. Derrotado. Roto. Rehecho. Esclavizado. Para alguien como el carnicero, aquello era el infierno. ¿Qué pasaría si la conversión fracasara y él muriera? Entonces no era más que material desperdiciado. Un monstruo desechable. Shigaraki sacó su teléfono y se comunicó con All for One, solicitando que lo recogieran y transportaran a las instalaciones de Nomu. El cuerpo del carnicero estaba sucio. Shigaraki no tenía ganas de volver a tocarlo. Después de un tiempo, llegó el equipo de recuperación de All for One. Shigaraki entregó la masa esférica atada que alguna vez había sido el carnicero y les ordenó que lo aseguraran con cuidado. Luego se dio la vuelta, sacudiéndose las manos. Salió del matadero. Todavía era temprano. Tenía pensado ir a Kabukicho y divertirse un rato. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, una figura verde familiar apareció en una calle cercana. Los ojos de Shigaraki se iluminaron. Sin dudarlo, abandonó el distrito de entretenimiento y se dirigió hacia esa calle. ¿Mujer? ¿Qué divertido fue eso comparado con entrenar al protagonista? Ninguna en absoluto. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 31. Un encuentro casual con el protagonista, Izuku Midoriya. Jajajaja. Al otro lado de la ciudad, después de separarse de All Might en el parque costero, Izuku Midoriya arrastró su cuerpo exhausto por el camino a casa. Para un nerd de toda la vida como él, el entrenamiento físico siempre había sido su área más débil. ¿Correr con peso?
Eso fue prácticamente una tortura. Pero este era el entrenamiento que All Might había diseñado personalmente para él. El camino para convertirse en un héroe. No había forma de que pudiera negarse. No, nunca siquiera había considerado negarse. Porque esta era su única oportunidad. Estoy tan cansado y mi gorilla apretó su puño tembloroso. Los músculos le dolían por el uso excesivo. All Might dijo que este nivel de entrenamiento ni siquiera era un calentamiento para él, soltó una risa débil. Como se esperaba de All Might, y entonces su expresión se suavizó. ¿Cuándo podré convertirme en un héroe como él? Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión sobre el futuro y timidez instintiva. Y una determinación que va creciendo lentamente, inextinguible. Me convertiré en un héroe. No solo para las expectativas de All Might, sino para todos los que necesitan ayuda, ruido sordo. Caminó directamente hacia algo sólido. Fue como estrellarse contra una pared de metal. Pero por la forma y la calidez, claramente era una persona. Mi gorilla inmediatamente se tambaleó hacia atrás y se inclinó profundamente. Lo siento mucho. No estaba mirando por dónde iba. Lo siento mucho, mucho. Su cuerpo se puso rígido en señal de disculpa. No respira. No se mueve. Pedir disculpas primero se había convertido desde hacía tiempo en un instinto. Cortesía de un cierto amigo explosivo de la infancia. Pero esta vez, la reacción que recibió fue inesperada. La otra persona no parecía irritada en absoluto. En cambio, ¿no eres tú y el valiente de aquel día? Mi gorilla se quedó congelado. No esperaba verte aquí, continuó la voz alegremente. ¡Qué coincidencia! Mi gorilla se enderezó lentamente. La persona con la que se topó era un chico de más o menos su edad. Cabello corto azul. Ojos claros y brillantes. Una cara limpia y amigable. Parecía el tipo de chico que sería el centro de una clase sin siquiera intentarlo. Y era más alto. Mucho más alto. ¿Nos conocemos? Preguntó mi gorilla, vacilante. Porque estaba absolutamente seguro. Nunca había visto a esa persona antes. Aún así el muchacho actuaba como si fueran conocidos. ¿Se había olvidado de alguien importante? El chico de cabello azul se rió casualmente y le dio una palmada en el hombro. Vamos, no me digas que lo olvidaste. El incidente del villano del lodo. Los ojos de mi gorilla se abrieron de par en par. Ese día, todos esos héroes profesionales quedaron atrapados. Pero tú fuiste el único que corrió hacia adelante y rompió el punto muerto. Estuviste realmente increíble. La cara de mi gorilla se puso roja instantáneamente. No. Para nada. No hice nada. Solo les causé problemas a los héroes. Oye, dijo el chico sonriendo, levantando el pulgar. Tener el valor de moverse ya es increíble. Él inclinó la cabeza ligeramente. Algunas personas ni siquiera tienen eso. En comparación con los profesionales que habían dudado, este chico sin don que corría hacia adelante sin pensar en sí mismo era mucho más raro. Shigaraki pensó eso. Sí. El chico de cabello azul que está parado aquí, era Shigaraki Tomura. Originalmente había planeado dirigirse a Kabukicho para relajarse y descansar después de la batalla en el matadero. En cambio, él lo vio. Izuku Midoriya. El protagonista de My Hero Academia. Y el némesis destinado de Shigaraki Tomura. Kabukicho podía esperar. Pero oportunidades de influir en el protagonista, esos no venían a menudo. Entonces Shigaraki descartó su plan original al instante. Y escenificó un encuentro accidental perfectamente natural. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 32. El primer paso del plan, por favor, denme piedras de poder. Muy pronto, él e Izuku Midoriya serían compañeros de clase en la UA. Conocernos pronto y dejar una fuerte impresión fue lo más natural. Por supuesto que no porque quisiera plantar ideas en la cosmovisión aún en formación de Midoriya. Y definitivamente no porque quisiera teñirlo con su propio color. Por supuesto, y si se presentara la oportunidad, a Shigaraki no le importaría poner a Midoriya de su lado. Imagínatelo, de pie en la misma trinchera que el protagonista de My Hero Academia. Trabajar junto a alguien bendecido con fortuna a nivel de trama para desmantelar esta sociedad distorsionada. Con un halo de personaje principal a su lado, completar misiones sería mucho más fácil. Aún, no estaba demasiado seguro de convertir a Midoriya en su yo actual. Después de todo, Shigaraki era públicamente un villano. Y Midoriya, a pesar de su apariencia tímida, poseía el rasgo necesario para convertirse en un verdadero héroe. Coraje. Lo más importante es que su deseo de convertirse en héroe era inquebrantable. Había sido su sueño desde la infancia.
Un hábito formado durante 21 días se vuelve duradero. Una condena que duró más de 10 años. Eso se convierte en instinto. Obsesión. No se puede arrancar algo así de raíz con palabras inteligentes. Shigaraki sabía que no tenía la elocuencia necesaria para simplemente convencer a Midoriya de no convertirse en héroe. Pero, el hecho de que Midoriya no pudiera unirse fácilmente a los villanos no significaba que Shigaraki no pudiera acercarse a él desde el lado del héroe. Después de todo, tenía otra identidad. El verdadero nombre de Shigaraki Shimura Tenko. Nieto de Nana Shimura, el séptimo portador de One for All. El maestro de All Might. Dada la reverencia de All Might por Nana, si Tenko se rebelara, incluso si no tuviera ningún don y incluso si fuera ordinario y All Might movería cielo y tierra por él. ¿Qué pasaría si Tenko exigiera heredar One for All? All Might probablemente estaría de acuerdo sin dudarlo. Era el poder de Nana. Y él era su único pariente consanguíneo sobreviviente. Pero, a pesar de necesitar convertirse en un héroe profesional para completar la misión principal del sistema, Shigaraki no tenía intención de abandonar su identidad de villano. Tampoco tenía previsto reunirse con All Might ahora. No acepte Offa. Habían razones. Primero, ser un villano era mucho más libre. Los héroes profesionales estaban sujetos a regulaciones, políticas e imagen pública. ¿Villanos? Todo estaba permitido. Si no fuera por los requisitos del sistema, y la conveniencia de distanciarse temporalmente de All for One mientras ganaba un disfraz adicional, no se molestaría en asistir a la UA. La escuela consumía tiempo. El tiempo era precioso. Segundo, llegó tarde. All Might ya había elegido a Midoriya. La transferencia formal de One for All aún no se ha producido. Pero la formación del sucesor ya había comenzado. Shigaraki podría interferir. Podría robar esa oportunidad. Pero no lo haría. Por dos razones. Uno, a él no le desagradaba Midoriya. Y no quería robarle a un chico sin don la única oportunidad que tenía de convertirse en héroe. Dos, fue elegido públicamente como el sucesor de All for One. Si All for One descubriera que había heredado One for All, ¿lo toleraría? Tal vez. Tal vez tendría curiosidad de saber qué pasaría si ambos poderes coexistieran en un solo cuerpo. Pero apostar su vida por esa curiosidad. Imprudente. Y si se reuniera con All Might ahora, inevitablemente se vería arrastrado al legado de Offa. Responsabilidad. Sacrificio. Paz ante uno mismo. All Might nunca permitiría que el nieto de Nana Shimura se convirtiera en un villano. Y Shigaraki no tenía ningún interés en convertirse en un mártir abnegado. Ese estilo de vida era agotador. Y de corta duración. Tercero, pocas personas eran calificadas como oponentes dignos. Midoriya era uno de ellos. Pero sin uno para todos, ¿seguiría siendo el Deku de la leyenda? Improbable. ¿Y un mundo sin ese héroe? Aburrido. Así que al final Shigaraki decidió no interferir con Offa. Por ahora. Pero eso no significaba que no haría nada. Si es posible, intentaría atraer a Midoriya hacia él. Su escenario se extendió más allá de este mundo. Quería compañeros que pudieran crecer junto a él. Porque estar solo en la cima sin nadie con quien compartir la vista estaba insoportablemente solo. Esa fue la verdadera razón de este encuentro casual. Midoriya tenía potencial. Los ingredientes de un verdadero héroe. Tal vez, un tipo diferente de héroe. Y tal vez, solo tal vez, Shigaraki pudo reformular su comprensión de lo que realmente significaba ser un héroe. Por supuesto, sabía que las palabras por sí solas no destruirían la fe de Midoriya en los héroes profesionales. Para Midoriya, él todavía era un extraño. Y los extraños nunca podrían superar a All Might. Así que el plan era simple. Conviértete en su amigo. Ganar confianza. Cambia de perspectiva lentamente. Entonces un día reemplazar All Might. Como un ídolo. Como pilar. Como una creencia. Hoy, fue el primer paso. No es muy agradable decir eso de los héroes, dijo Midoriya suavemente. Jeje, es broma. No te lo tomes en serio, respondió Shigaraki con naturalidad. Midoriya sonrió torpemente. Él no se ofendió. Para empezar, Shigaraki lo había presentado como una broma. Y lo más importante, había calidez en sus palabras. Ese día, durante el incidente del villano del lodo, cuando Midoriya corrió hacia las llamas para salvar a Bakugo, nadie lo elogió. Los prohéroes lo habían regañado. Fuiste demasiado lejos. Eso fue imprudente. Mientras tanto, Bakugo, cuya explosión había causado una destrucción masiva, fue elogiado. ¡Qué don tan fuerte! Ven a hacer prácticas en mi agencia.
El que salvó a alguien fue criticado. Se admiró al que provocó el desastre. Porque su don era poderoso. Injusto. Mi gorilla rara vez se quejaba. Pero me había dolido. Y ahora alguien había reconocido su valentía. Eso solo fue suficiente para animarlo. Al ver esa expresión, Shigaraki decidió que era hora de agregar un poco más de combustible. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 33. ¿Tienes lo necesario para ser un héroe? Por favor, dame piedras de poder. Gracias por el apoyo. Un capítulo más hoy viene. ¿Sabes? Tienes lo necesario para convertirte en un héroe. Mi gorilla se quedó congelado. Por un segundo, realmente se preguntó si había escuchado mal. ¿A él? ¿Tienes las calificaciones para convertirte en un héroe? ¿Cómo? Él no tenía ningún don. ¿Qué acabas de decir? Dije que tienes ese tipo de, Espera, ¿por qué lloras? Oye, ¿por qué lloras? ¿Es tu don o algo así? La boca de Shigaraki se torció levemente mientras los ojos de mi gorilla se inundaron instantáneamente. Sinceramente, él todavía pensaba que llorar era más apropiado para las chicas. Cuando las chicas guapas lloraban, su expresión podía ser delicada, incluso conmovedora. Pero los chicos, especialmente los que lloraban y moqueaban, eran difíciles de ver. Embarazoso. En opinión de Shigaraki, un hombre debe sangrar antes de llorar. Despreciaba a los hombres de voluntad débil que se derrumbaban ante la menor cosa. Pero, a él no le desagradaba Midoriya. Porque Midoriya no era débil. Sí, lloraba fácilmente. Lloró de frustración por su propia impotencia. Lloró cuando alguien lo reconoció. Pero no lloró cuando se le rompieron los huesos. No lloró por su propio dolor. Él aguantó. Si eso no era fuerza, entonces ¿qué era? Aún, verlo llorar así no era y estéticamente agradable. Shigaraki reprimió el impulso de poner los ojos en blanco y en lugar de eso intentó consolarlo torpemente. Afortunadamente, funcionó. Después de un momento, mi gorilla logró calmarse. Entonces, recordando que acababa de echarse a llorar delante de alguien que acababa de conocer, hizo una nueva reverencia avergonzado. Lo siento. No quise causar problemas, está bien, dijo Shigaraki con tono ligero. Solo tenía curiosidad por saber por qué reaccionaste con tanta vehemencia. Él eligió sus palabras con cuidado. Por supuesto que sabía por qué. Pero se suponía que era un chico que solo había conocido a mi gorilla una vez antes. Saber demasiado arruinaría el rendimiento. Porque eres la segunda persona que me dice eso, admitió mi gorilla en voz baja. ¿La segunda persona? Aparte de él. Se detuvo antes de decir el nombre de Olmigt. La segunda persona que creyó en mí. Shigaraki parpadeó. Espera. ¿Hiciste algo tan valiente, y nadie te elogió? Mi gorilla se quedó en silencio. Ese silencio fue respuesta suficiente. Las cejas de Shigaraki se fruncieron en un gesto de indignación exagerada. Eso es ridículo. Corriste a salvar a alguien cuando incluso los profesionales estaban atrapados. ¿Y nadie te dijo que eso era valiente? Eso es un desastre. No tenía resistencia psicológica para criticar a prohéroes. Su actuación durante el incidente de Sludge Villain realmente no fue impresionante. Un héroe, por definición, actúa cuando alguien clama pidiendo ayuda. Aún así, dudaron. Pasaron la responsabilidad de uno a otro. Y cuando un chico sin don rompió el punto muerto, después lo regañaron. Shigaraki entendió su razonamiento. Tenían miedo. No querían que un niño indefenso arriesgara su vida. Pero comprender no significa estar de acuerdo. Mi gorilla solo actuó porque los profesionales no lo hicieron. Si tan solo uno de ellos hubiera dado un paso adelante con decisión, la situación nunca habría requerido que un estudiante de secundaria sin don atacara. En cambio, el que provocó la explosión fue elogiado por su potencial. El que intentó salvar a alguien fue reprendido. El poder determinó la alabanza. Esa era la verdad. Shigaraki observó atentamente la expresión conflictiva de mi gorilla. No se trataba de convertirlo en un villano. Aún no. Se trataba de crear una grieta. Una pequeña fisura en la imagen impecable de prohéroes. Solo lo suficiente para que la duda se filtre. Lo suficiente para que mi gorilla comience a cuestionarse, no si los héroes eran buenos, pero el sistema actual refleja realmente lo que debería ser un héroe. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 34. El que da esperanza a los desesperados es un héroe, por favor, den piedras de poder. Al ver a Shigaraki hablar por él, mi gorilla sintió una calidez subir a su pecho. Pero aún así, instintivamente defendió a los prohéroes.
Porque para él, convertirse en un héroe profesional como All Might era el sueño de toda su vida. Y en su corazón, los héroes eran buenas personas. Tenían que serlo. No, no se equivocaron, dijo Midoriya rápidamente. Después me di cuenta de que yo también me equivoqué. Soy demasiado débil. No pude ayudarlos. Si algo hubiera salido mal, simplemente habría dificultado su rescate. Bajó la cabeza y su voz se apagó. Eso no fue valentía, fue simplemente imprudencia. Shigaraki casi puso los ojos en blanco. El niño era demasiado duro consigo mismo. A veces, incluso una acción imprudente era mejor que quedarse quieto. Y lo que hizo Midoriya ese día no fue imprudencia. De hecho, en la línea de tiempo original, fue precisamente esa carga desesperada y desinteresada la que le recordó a All Might lo que realmente significaba ser un héroe. Ese momento lo reavivó. Ese momento condujo al rescate. Sin ella, quién sabe qué hubiera pasado. Antes de que pudiera detenerse, Shigaraki extendió la mano. Aporrear. ¡Guau! Midoriya se agarró la cabeza, con los ojos llorosos nuevamente mientras miraba al chico de cabello azul confundido. Shigaraki reprimió el impulso de reír y habló con seriedad. Escucha atentamente, hermanito desconocido. Cuando todos los demás estaban estancados y cuando los héroes se vieron limitados por la evaluación de riesgos, diste un paso adelante. Cuando ese niño se estaba ahogando en la desesperación, diste un paso adelante. Sabías que era peligroso. Y aún así seguiste adelante. Colocó una mano firme sobre el hombro de Midoriya. De todos los que estaban allí, solo tú lo hiciste. Midoriya lo miró fijamente. Sí, quizá fue imprudente. Quizá incluso una tontería. Pero a veces la imprudencia está más cerca del coraje de lo que jamás estará la cobardía. Aunque hayas sido imprudente, eso no borra el hecho de que tu coraje superó al de todos los demás allí. Midoriya se quedó sin aliento. La mirada de Shigaraki vaciló por un momento. Sinceramente, él respetaba a Midoriya. Si sus roles se invirtieran, si alguien como Bakugo lo hubiera intimidado durante años, él nunca arriesgaría su vida para salvarlo. Ni una posibilidad. En el mejor de los casos, se habría quedado mirando. Tal vez incluso sonrió. Esa era la diferencia entre ellos. Alguien que nace inclinado hacia la oscuridad. El otro, nacido para ser un héroe. Shigaraki continuó. No sé por qué solo 2 personas te dijeron que puedes convertirte en un héroe. Pero hay muchas maneras de medir lo que hace a uno. Si la gente te juzga por un solo defecto y niega todo lo demás, eso es tener una mentalidad estrecha. Y no son la verdad absoluta. Ellos no deciden tu valor. Mientras hablaba, sus ojos se desviaron brevemente hacia el otro extremo de la calle. Había algo ilegible en ellos. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Su voz llegó hasta él por encima del hombro. Quien da esperanza a los desesperados, ese es un héroe. El resto y no importa. Midoriya se quedó congelado. El que da esperanza a los desesperados, repitió las palabras en voz baja. Algo dentro de él hizo clic. Por primera vez, la definición parecía clara. Pero de repente se dio cuenta y ni siquiera sabía el nombre del niño. Te espera. Gritó Midoriya apresuradamente. ¿Puedo preguntar tu nombre? El chico de pelo azul se detuvo y se giró. Una sonrisa brillante, casi gentil, se curvó en su rostro. A mí. Mi nombre es Tenko Shimura. ¿Y tú? Yo soy Midoriya Izuku. Midoriya Izuku, Tenko lo repitió suavemente. Es un buen nombre. Lo recordaré. Él saludó casualmente. Hasta la próxima, Midoriya. Y luego se alejó. Midoriya observó hasta que su figura desapareció al final de la calle. Sus ojos brillaban más que antes. Porque ahora él lo sabía. Me convertiré en un héroe. El tipo que da esperanza a los desesperados. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 35. El don villano. El lavado de cerebro. A varias calles de donde se había separado de Midoriya, Shigaraki miró casualmente hacia atrás. Una leve sonrisa se curvó en la comisura de sus labios. Disminuyó el ritmo deliberadamente. Luego, como por impulso, giró hacia un estrecho callejón lateral. Detrás de él, la sombra que lo seguía aceleró el paso, temerosa de perderlo de vista. Pero cuando el acosador entró corriendo al callejón, estaba vacío. No hay nadie allí. ¿Y? Antes de que la confusión pudiera instalarse por completo, una voz sonó directamente detrás de él. ¿Por qué me sigues? Shigaraki se apoyó contra la pared, con los ojos entrecerrados, estudiando al chico que había comenzado a seguirlo cuando todavía estaba hablando con Midoriya. El acosador había sido cauteloso.
Pero Shigaraki había entrenado para esto. Debido a su doble identidad, siempre había tenido cuidado de que lo siguieran durante las transiciones. Así que durante su entrenamiento, agudizó específicamente su percepción y velocidad de reacción. Por eso, incluso mientras hablaba con Midoriya, sintió que alguien lo observaba. Al principio pensó que era solo curiosidad. Pero cuando la sombra lo siguió por varias calles, eso fue intencional. Así que lo condujo hasta aquí. Un callejón tranquilo. Un espacio controlado. Apto para interrogatorios. Sin embargo, en el momento en que vio claramente al chico, Shigaraki hizo una pausa. Él lo reconoció. No de esta vida, de su anterior. Del anime. El niño parecía tener edad de escuela secundaria. Cabello morado oscuro, desordenado y con aspecto de algas. Ojos triangulares caídos con sombras espesas debajo de ellos. Una expresión cansada y perpetuamente desinteresada. En el mundo de My Hero Academia, esa silueta era inconfundible. Hitoshi Shinso. Originario del curso de estudios generales de la UA. Un estudiante que, durante el festival de deportes, casi eliminó a Izuku Midoriya, a pesar de no estar en el curso de héroes. Más tarde, fue transferido de manera única al curso de héroe después de demostrar su potencial. El único estudiante en la historia de la UA que fue reasignado después de su colocación. Su peculiaridad. Lavado del cerebro. Una habilidad aterradora que se activa a través de la conversación. Si alguien le respondiera verbalmente, incluso una vez, él podría tomar el control de su cuerpo. Anulación completa del control del motor. Fue sencillo. Fue eficiente. Fue letal en las condiciones adecuadas. Incluso había una frase perfecta para describirlo. Hablas y pierdes. Contra Shinso, reaccionar verbalmente podría sellar tu derrota en el momento en que las palabras salen de tu boca. Al darse cuenta de quién era, el corazón de Shigaraki se apretó levemente. Porque este Kirk era peligroso para él. No sabía por qué Shinso lo estaba siguiendo. No sabía qué pasaría si chocaban. Y ciertamente no sabía si podría resistirse al lavado de cerebro. ¿Y si fracasara? Si respondió descuidadamente. Si se viera obligado a decir verdades, ¿no debería hacerlo? Entonces todo, sus identidades, sus planes, podría derrumbarse en un instante. Esa posibilidad despertó en mí un destello de intención asesina. Porque la existencia de Shinso cerca de él era un riesgo. Y a Shigaraki no le gustaban los riesgos. Un caballero evita permanecer debajo de un muro derrumbado. Si alguien con un don capaz de comprometerlo estuviera cerca, o bien necesitaba garantías de que no funcionaría con él, o necesitaba eliminar la amenaza por completo. Bórralo. Pero después de sopesar ambas opciones y decidió escuchar al chico primero. Él no era un asesino sin mente. Y lo más importante. Él estaba genuinamente curioso. ¿Por qué Hitoshi Shinso lo seguiría? Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 36. Los problemas de Shinso y la verdad de este mundo. Cuando la voz tranquila de Shigaraki lo expuso, Hitoshi Shinso, atrapado con las manos en la masa, se congeló por un momento. El niño de los ojos caídos inhaló profundamente, obligándose a estabilizar su respiración. Entonces, en lugar de intentar hacer algo inteligente, decidió hablar con sinceridad. Escuché tu conversación con ese peliverde, admitió Shinso. Me picó la curiosidad. Quería saber qué clase de persona eras. Por eso te seguí. No quise hacer daño. No apartó la mirada cuando lo dijo. Pero Shigaraki notó la leve rigidez en sus hombros. Sinceramente, Shinso lo había considerado. Solo por un segundo. Podría activar su don. Podía controlar a este chico de cabello azul. Hazle olvidar que lo están siguiendo. Hazle que se vaya como si nada hubiera pasado. Limpio. Eficiente. Sin consecuencias. Pero ese pensamiento se desvaneció tan rápido como apareció. Porque seguir a alguien así ya estaba mal. Fue una invasión a la privacidad. Si utilizó el lavado de cerebro para encubrir su propio error, eso lo empeoraría. Y Shinso Hitoshi quería ser un héroe. No importa lo que digan los demás sobre su don. No importaba cómo lo mirara la gente. Se negó a usarlo para conveniencia egoísta. Y además, si es posible, él no quería usar su don en absoluto. Porque lo odiaba. Sí, fue poderoso. Es terriblemente así. Pero él lo odiaba. En el momento en que la gente supo lo que hacía o incluso simplemente escuchó el nombre lavado de cerebro, sus expresiones cambiaron. Sospecha. Asco. Miedo. Desde niño le habían etiquetado como espeluznante. Como un villano. Demonio. Manipulativo. Los demás niños lo evitaban.
Los padres advirtieron a sus hijos que no hablaran con él. Incluso los profesores lo observaban atentamente. Solo había dos tipos de personas que se acercaban a él voluntariamente. El primer tipo lo evitaba. Los segundos eran del tipo equivocado. Adultos sospechosos. Delincuentes. Gente que susurraba. Con un don como el tuyo podrías hacer cualquier cosa. No perteneces al grupo de los héroes. Ven a trabajar con nosotros. Porque el lavado de cerebro parecía una habilidad de villano. Y en una sociedad obsesionada con los poderes llamativos y fotogénicos, la imagen importaba. Hielo. Fuego. Superfuerza. Vuelo. Aquellos fueron heroicos. Pero un Kirk que le quita el libre albedrío a alguien. Eso fue inquietante. Desde muy joven, Shinzo vivió con frustración. Aislamiento. Una ira silenciosa que no sabía cómo nombrar. Y sin embargo, él todavía quería ser un héroe. En esta sociedad sobrehumana, casi todos los niños crecieron soñando con convertirse en uno. Él no fue una excepción. Pero su don lo hizo difícil. Cada vez que alguien se enteraba de ello, lo miraban de forma diferente. Como si hubiera nacido torcido. Como si el destino ya hubiera decidido su camino. Él envidiaba a los demás. Incluso aquellos con peculiaridades comunes y corrientes. Porque al menos no los juzgaban a simple vista. Pero los quirks eran innatos. No hubo manera de cambiarlos. Hoy solo tenía pensado hacer un recado. Luego escuchó a la gente discutir el incidente del villano del lodo. Curioso, se acercó más. Y fue entonces cuando lo oyó. Una conversación sobre lo que realmente era un héroe. Normalmente ese tema le incomodaba. Porque para alguien como él, el camino para convertirse en héroe fue empinado. Dolorosamente empinado. Estaba a punto de irse. Entonces escuchó esa frase. Quien da esperanza a los desesperados, ese es un héroe. Fue diferente. No se trataba de una fuerza llamativa. O popularidad. O clasificaciones. No se trataba de licencias ni de elogios. Fue sencillo. Directo. Casi ingenuo. Y sin embargo me pareció honesto. Por eso me siguió. Porque quería saber qué clase de persona dice algo así. Y luego, debido a mis pobres habilidades de acecho, lo atraparon. En un callejón. Arrinconado. Cuando Shinzo terminó de explicar, los labios de Shigaraki se torcieron levemente. ¿Seguir a alguien por varias calles por curiosidad? Eso era casi obsesivo. Aún, la intención asesina que había surgido brevemente en su pecho se desvaneció. No porque creyera plenamente en Shinzo. Pero porque justo había pensado en una solución. Una forma de garantizar que el lavado de cerebro nunca lo amenazara. Apocalipsis. No había olvidado la descripción del sistema. Con la autoridad del cielo, ilumina a todos los seres. Al activarlo, el usuario obtiene capacidad de aprendizaje, análisis y comprensión de nivel divino. Si activó Apocalipsis, entonces entender el lavado de cerebro no sería difícil. Al final del día, el lavado de cerebro era simplemente una forma de fenómeno sobrenatural. ¿Y qué era realmente un Kirk? Solo una manifestación de las leyes más profundas de este mundo. Y esas leyes no eran tan simples como el público creía. La explicación oficial afirmó que los Quirks provenían de una mutación genética. De órganos alterados. Estructuras biológicas especializadas. Pero Shigaraki había aprendido algo más. De su maestro, todos para uno. Le habían contado una parte de la verdad detrás de este mundo. Y esa explicación oficial estaba incompleto. Conveniente. Incluso falso. Porque no importa cuánto mute un órgano, no debería ser posible crear fuego de la nada. O congelar manzanas enteras de la ciudad. O desintegrar en polvo todo lo que se toque. La explicación biológica era una narración. Un parche. Algo para satisfacer al público. Porque la gente en realidad no necesitaba la verdad. Solo necesitaban una respuesta. Incluso aunque estuviera lleno de agujeros. Aunque se contradijera. Siempre y cuando evitara preguntas más profundas. En cuanto a aquellos que insistieron en cavar más y bien. Existían sistemas para tratar con los pensadores problemáticos. Los ojos de Shigaraki se agudizaron levemente. Si Apocalipsis realmente concediera una comprensión a nivel de Dios, luego aprendí el lavado de cerebro. O entender su mecánica no debería ser imposible. Si pudiera analizar cómo funcionaba, él pudo resistirlo. Quizás incluso replicarlo. Y delante de él fue el sujeto de prueba perfecto. Hitoshi Shinzo. Shigaraki inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo.
Tal vez, antes de decidir si eliminar la amenaza, primero debería probar los límites del don del cielo.